Vamos entonces a comenzar. Yo soy Suami, trabajo, aparte de trabajar en Forex, trabajo con Forex Revolución, que es una empresa de asesoría online. Más que nada lo que les quiero comentar es que yo soy operador de noticias. Trabajo las noticias en el mercado de Forex. Ustedes pueden tranquilamente hacerlo y por eso hacemos estos seminarios para ver si todos ustedes aprenden a manejar la noticia, aprenden a operarla. Las noticias no son fáciles de operar y tampoco son tan difíciles. Muchas veces estamos leyendo en muchos lugares, en muchos foros, en muchos lugares que la noticia es muy complicada, es muy difícil, es mejor no operarla. Y eh, nosotros opinamos todo lo contrario. En las noticias se puede ganar mucho, solo que hay que saber operarlo. Es como, es como prácticamente cualquier profesión riesgosa. Por ejemplo, un cirujano. Ser cirujano no es fácil. Operar a una persona, hacerle un trasplante o lo que sea, ese tipo de cirugías no son fáciles. Pero se pueden hacer, y no solo que se pueden hacer, sino que quienes los hacen hasta pueden tener una increíble y una muy buena calidad de vida. Bueno, esa es nuestra idea a la hora de operar las noticias. Sin embargo, operar noticia no es simplemente sentarse, tener un calendario delante, ver lo que sale y poner una posición. Hay muchas formas de operar una noticia y una de ellas puede ser sentarse, ver lo que sale y trabajar el retroceso. Eso se puede hacer, nosotros vamos a hablar dentro de unos minutos. Sin embargo, hagamos lo que hagamos, siempre es importante que tengamos en cuenta que tenemos que hacer un análisis previo a cada noticia. En este análisis que vamos a tener que hacer o que tenemos que hacer, tenemos que ver cómo está la situación del mercado actual. O sea, no es lo mismo llegar a una noticia para la que esperamos una ganancia de 20 pips que llegar a trabajar una noticia para la que tenemos una ganancia estimada de 60-80 pips, como pueden ser, por ejemplo, unos intereses, una tasa de interés de alguno de los países. Entonces, tenemos que siempre ver la situación del mercado actual para saber dónde, para ubicar dónde están los soportes y las resistencias. Para esto, el gráfico que utilizamos habitualmente para ver soportes y resistencia es, eh, bueno, hay muchas teorías, pero nosotros utilizamos básicamente el de una hora. El de una hora, para trabajar la noticia, es el que más precisión nos va a dar con el tema de soportes y resistencias. Más que nada la noticia se trabaja a corto plazo y por eso miramos ese gráfico, utilizamos ese gráfico, el de la hora, para ver soportes y resistencias. El mercado nos va a decir básicamente dónde está, nosotros tenemos que evaluar dónde están nuestros soportes y nuestras resistencias para saber si esa noticia sale compra, cuánto puede llegar a mover y si sale venta, cuánto otro. Si una noticia va a tirar 30 pips, nosotros vemos que a 20-25 pips hay una resistencia o un soporte, tenemos que tenerla en cuenta porque es probable que incluso no la supere. Ahora, si la supera, lo que tenemos que tener en cuenta es que puede acelerar el proceso, porque muchos operadores técnicos pueden tener el stop en ese soporte y resistencia y pueden saltar muchos stops y acelerar el momento de la noticia, mejor dicho, el spike, el impulso inicial de la noticia. Entonces tenemos que tener en cuenta esa situación porque dependiendo de lo que salga, del número que salga, puede darse un escenario u otro. Tenemos que estar preparados para los dos casos. Caso de que una noticia rompa soportes y resistencias porque fue suficientemente fuerte, o el caso de que a lo mejor, que muchas veces se da, no es una coincidencia, muchas veces se da que hay noticias en las que estamos esperando quizás una ganancia estimada de 30 pips y tenemos soportes o resistencias justamente a los 30 pips, más o menos, entre 25 y 35 pips. Lo que suele pasar en ese tipo de noticias es que por más que la desviación salga mucho más de lo que esperábamos, el movimiento no exceda esos 30 pips. El mercado muchas veces se frena. Ese es uno de los pocos casos en el que la noticia le hace más caso al técnico en el momento mismo de salir una noticia, en el momento de darse a conocer el dato. Pero si estamos a 30 pips
y lo que esperamos son 50 pips de ganancia. En ese caso, si sale operable la noticia, lo que tenemos que hacer es entrar bien al mercado y confiados, porque seguramente van a saltar, como decía antes, muchos stops. Va a aprovechar la noticia para hacer ese movimiento o continuar esa inercia, y tengamos un take profit, unas ganancias un poquitito mejores de las que preveíamos. Luego de hacer ese análisis previo de la situación del mercado, del análisis técnico previo a la noticia, también tenemos que, bueno, de la situación del mercado, nosotros cuando hablamos de situación del mercado y de lectura de rumores, son dos cosas que nosotros hacemos y que consideramos que la gente también tiene que hacer, que es saber qué es lo que está pasando, o sea, leer muchas páginas como por ejemplo Bloomberg. Bueno, si no saben inglés es un poco más complicado y deberían aprenderlo, por lo menos para leer. Hay muchas páginas que nos dan, bueno, Bloomberg está también en español, que nos dan información de cómo está el mercado, que nos dan información de cómo se prevé que salgan, o sea, no solamente el número que va a salir, sino de cómo está el mercado. Por ejemplo, si nosotros ahora nosotros operamos noticias, pero si quisiéramos operar, por ejemplo, petróleo, cuando empezó la revuelta en Egipto, cuando empezó todo el problema en Egipto, tendríamos que haber comprado petróleo. ¿Por qué? Porque ahí pasan gasoductos, oleoductos, hay muchos países de la OPEP que seguramente hubieran seguido el mismo fin que, que Egipto. Es básicamente, entre comillas, especulación en lo que puede llegar a ser. Esa es una situación de mercado y eso es un rumor de lo que puede llegar a ser. De hecho, antes de empezar la revuelta, el barril no superaba los 100 y ahora ya está por los 107. Bueno, tendré que ver exactamente ahora cuánto está, pero hace un rato estaba por los 100 y pico el barril de petróleo. Eso, básicamente, lo que hace es lo que decíamos, es leer la situación actual del mercado y saber qué puede pasar con los rumores, porque los rumores nos pueden dar muchas veces la idea de para dónde va a ir, para dónde puede ir el mercado. De hecho, ahora ahora bajó otra vez, ahora está otra vez en 98. Por eso tenemos que hacer una situación del mercado actual, tenemos que saber técnicamente cómo está el mercado y tenemos que ver cómo están los rumores, ¿eh? ¿Qué nos dicen los rumores en el mercado sobre la noticia que vamos a conocer? Luego de conocida tenemos aquí, ahí pongo la siguiente diapositiva. La idea sería que no solamente después de la noticia, perdón, no solamente antes de la noticia tenemos un trabajo, sino que tenemos un trabajo posterior a la noticia si queremos trabajar no el impacto como hacemos nosotros, pero sí trabajar la noticia y el resultado en sí. Eh, Como ustedes saben, o como les dije recién, yo lo que hago es trabajar la noticia, el impacto mismo, puro y duro de la noticia, esos spike, esos momentos que en muchas plataformas se conocen como gaps, que desaparece, digamos, la cotización y aparece mucho más arriba, mucho más abajo. Nosotros entramos antes de ese gap para ir a buscar ese movimiento. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ocurre que, y aquí está la siguiente, el siguiente tip vendría a ser, muchas veces ocurre que la noticia se vuelve, la noticia retrocede. Los primeros 4 minutos de una noticia son básicamente los más importantes, porque generalmente en esos 4 minutos suele hacer el alto y luego hace un retroceso. Generalmente ocurre más o menos en los primeros 4 minutos. Pero si no ocurre en los 4 minutos, igual los primeros 4 minutos son los más importantes porque nos muestran más o menos lo que quiere ser una noticia. En un momento el impacto tiene que frenar. Es decir, nosotros nada es infinito en este mundo. Si en un momento la noticia sale operable, es porque se va a dar una compra o una venta, pero ese gap o ese spike inicial va a llegar a un máximo. En algún momento se va a frenar y va a retroceder, porque así es
la naturaleza humana y como ustedes saben, Forex lo realizan los operadores. Entonces en un momento va a frenar esa noticia, va a retroceder un poco y aquí viene el tema de los 4 minutos. En algunos momentos el retroceso es muy prácticamente insignificante y vuelve a comprar o vender en la misma dirección de la noticia, rompiendo ese alto más alto o ese bajo más bajo y haciendo nuevos altos o bajos. Pero muchas veces, perdón, pero muchas veces lo que hace es hacer un retroceso que para medir, para saber cómo estamos haciendo ese retroceso o cómo lo estamos llevando adelante, lo medimos con el retroceso de Fibonacci. Luego de una noticia, por ejemplo, a ver, voy a hacer un pequeño paréntesis porque esta pregunta que me hacen aquí viene a, viene a cuento para después poder explicar mejor el Fibonacci. Por ejemplo, ¿cómo anticipamos el impacto según los datos esperados y según los resultados obtenidos? Asgot, o Ashgot, como sea. El tema es el siguiente. Nosotros lo que hacemos es buscar en los previos, hacemos más o menos, buscamos mínimo un año atrás, o sea, 12 números de esa misma noticia. La mayoría de las noticias, salvo algunas que son trimestrales, la mayoría de las noticias son mensuales. Entonces lo que hacemos es buscar por lo menos un año para atrás, buscamos el historial. Últimamente lo estamos haciendo mucho más de un año porque el tema de la crisis ha cambiado un poco los niveles. O sea, buscamos no solamente el último año, sino que buscamos cómo hacía hace 5 años. Porque estamos esperando que en un momento estos movimientos que estamos experimentando hoy por hoy en las noticias vuelvan a ser lo que eran. Por ejemplo, hoy por hoy, las noticias que hace 3 años tiraban 50, 60 pips de impacto, hoy a lo mejor están tirando 25, 30. Pero sabemos que va a volver a tirar 50, 60 pips. Lo hará seguro. Eso eh, no tenemos la menor duda porque ya se han visto recuperaciones y algunas noticias que ya están volviendo a ser lo que eran. Y ya estamos empezando a trabajar noticias que ya no se podían trabajar por el tema del poco impacto que estaban haciendo. Sin embargo, lo que, lo que nos da es que una vez establecido ese tiempo prudencial, vemos qué ha salido, qué se esperaba y vemos las desviaciones estándar que se establecieron en esos momentos. Por ejemplo, si una noticia, vamos a hablar con una bien fácil, los intereses de Europa, por decir una. Los intereses de Europa actualmente están al 1%. Nosotros, cuando llegue la noticia, vamos a buscar en compra, en euro dólar, 1.25. Para los intereses, generalmente no, siempre utilizamos una desviación de 0,25. Si el forecast o lo que esperan los expertos está también en 1%, nosotros vamos a buscar una diferencia con el forecast, con lo que esperan los expertos, de 0,25 para cualquiera de los dos lados. En este caso, y en este momento, vale la aclaración que para operar noticia necesitamos sí o sí un autoclick. Eso sí que es absolutamente necesario. Hay muchos en el mercado, nosotros no tenemos ninguno. O sea que no es que les estoy diciendo esto porque yo venda autoclicks. O sea, yo no vendo autoclicks. Así que no entiendan que sí o sí les estoy diciendo esto porque les quiero vender uno. Yo no vendo autoclicks, pero sí que los utilizo, porque los autoclicks son absolutamente necesarios, porque lo que hace el autoclick es recibir la noticia, interpretarla y hacer lo que nosotros le dijimos que haga, o sea, compra o venta en el momento de operar una noticia. No, ¿sabes lo que pasa, Luis? Estoy explicando esto porque me hacen la pregunta ahí de cómo anticipamos el impacto según los datos esperados, una pregunta que me hicieron recién. Por eso el tema, o por eso parece un jaleo, pero bueno, se me hacen preguntas y las voy respondiendo para que no queden colgadas y para que no piensen que no quiero responder preguntas.
Pero básicamente esa es la forma en la que operamos una noticia. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? O si quieren, ¿m? Si quieren que, bueno, no se decidan si quieren que siga con el momento del impacto o con Fibonacci. Para mí es lo mismo. ¿No? Son dos formas de operar la noticia y que no siempre, ojo también con esto, Luis, no siempre son distintas. Nosotros muchas veces podemos operar una noticia y entrar de nuevo en el retroceso. Porque operar una de las dos formas no quiere decir que no tengas que operar de la otra de las dos formas, ¿eh? Con Fibonacci, perfecto. Vamos con Fibonacci entonces. Después, si nos queda tiempo, o bueno, para el próximo seminario podemos hablar del impacto mismo. Hagamos de cuenta, ¿m? Que nosotros vamos a trabajar únicamente el retroceso. O porque no pudimos entrar en el impacto. Cuando sale la noticia, cuando se produce el impacto de esa noticia, vamos a hacer de cuenta que tiró a lo mejor 40 pips, por ejemplo. Nosotros vemos, esperamos esos primeros minutos para saber qué retroceso hace. Muchas veces, ya lo comenté en algún seminario, no nos da ni siquiera tiempo de tirar el Fibonacci, de hacerlo en, en el gráfico, y lo tenemos que hacer visualmente, más o menos, ¿eh? Calcularle nosotros si ha retrocedido un 50%, un 70%. Ustedes que son operadores de Forex y que están acostumbrados a ver gráficos, más o menos se pueden dar cuenta de qué porcentaje estamos, ¿eh? O sea, si está en un 40 o en un 45 va a ser difícil de establecer, pero si está en un 35 o en un 70 sí que es muy fácil de darnos cuenta qué porcentaje está. Pero bueno, generalmente nos da tiempo de hacer un Fibonacci. Lo hacemos entre el momento en que sale la noticia, no. El Fibonacci lo tenemos en el gráfico del minuto. La noticia la tenemos que trabajar. 5 minutos es demasiado. Y una hora ni hablar. Trabajamos, perdón, me olvidé de aclarar, el momento de la noticia. El análisis anterior lo hacemos en el gráfico de la hora. Pero el momento de la noticia la trabajamos en un minuto. Hay algunos que operan noticia, colegas, que prefieren el gráfico de 5 minutos, pero bueno, la mayoría preferimos el gráfico de un minuto para operar noticia. Entonces tiramos ese Fibonacci de acuerdo a la noticia que ha salido y establecemos el porcentaje del retroceso. Muchas veces no nos va a dar para entrar. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera hace un 50%. Tenemos que tener en cuenta que el retroceso nos tiene que marcar un buen número y tenemos que tener en cuenta siempre lo que sale. Por ejemplo, si esperamos en una noticia está en 55 y nosotros esperamos, los especialistas esperan 57 y sale 59, a lo mejor a nosotros nos da para entrar, pero vamos a pensar en un retroceso a lo mejor de un 61,8 o de un 76% para confirmar realmente que sea fuerza noticia. Ahora, si está en 55, el consenso es 57 y sale 65, a lo mejor no llega a 61,8. A lo mejor llega justo a 50% el retroceso y vuelve a tirar porque el resultado fue muy bueno, fue muy grande. La diferencia fue demasiada. Entonces, Fibonacci se hace entre los niveles máximo y mínimo de esa vela. Exacto, Alex. La vela, en el momento de la noticia, se va a abrir una vela nueva. Siempre te va a suceder eso. Entonces, esa vela va a marcar, vamos a hacer de cuenta que sale compra, ¿no? Así no hacemos los dos casos hipotéticos. Vamos a hacer de cuenta que sale compra. Sale compra en euro en 1.3500, justo. Vamos a manejar niveles redondos. Sale compra y a lo mejor ves que de 1.3500 se va a 1.3550. Hace un gap o hace un spike, lo ves en tu plataforma, a 1.3550. Entonces ahí estamos viendo 50 pips de movimiento y ahí desde el 3500 al 3550 es donde vas a hacer tu Fibonacci. Luego puede ser que retroceda 5 o 10 pips y que a lo mejor tire hasta el 55. Y después sí
haga el retroceso que estamos buscando. Y de 35, 50, 55 que llegó, a lo mejor llega a 35, 30, por decir, o bueno, 35, 30 no nos daría. Tendría que llegar más o menos a 35, 10, 35, 15 para que sea un poquitito más creíble. Nosotros tenemos como norma que si no supera ese retroceso el 50%, no entrar al mercado, excepto que la diferencia sea muy grande. Es todo, casi todo en la vida. Yo tenía un profesor en la universidad que tenía total razón en algo. Bueno, depende. Ahora lo van a entender porque me decía, bueno, me decía no a todos, decía, ¿cuál es tal cosa? Y uno le respondía. Y decía, no, esa no es la respuesta correcta. Y todos íbamos respondiendo, y pese a que todos estábamos seguros de que esa era la respuesta, el profesor al final decía, pues no, la respuesta correcta es depende. Depende de qué, pero no, no, esa es la respuesta correcta. Depende, todo depende. Y ustedes que trabajan en Forex tienen que entender que el 99,9% de las cosas que pasan en Forex pasan depende de tal cosa. Esto no es seguro nunca. No es 100% seguro. Sí que tenemos tendencias y tenemos un montón de indicadores que nos pueden decir un montón de cosas, pero todo depende. Entonces, si un retroceso no supera el 50%, nosotros generalmente no entramos, pero depende también de lo que haya salido. Por ejemplo, si nosotros estábamos esperando para una noticia 0,2 de desviación y sale 0,2 de desviación, nosotros no vamos a entrar si el retroceso no supera el 50%, porque pensamos que ese retroceso en realidad ya es que la noticia se ha estabilizado. Pero si sale 0,5%, o sea, más del doble de lo que estábamos esperando, en ese caso puede ser que el retroceso sea solamente de un 25 o 30% y vuelva a querer ser alto más alto. Siempre vamos a suponer que salió compra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la noticia fue lo suficientemente sorpresiva, lo suficientemente distinta a lo que se esperaba, como para que ese retroceso no sea tan grande. Y que muchos operadores que están viendo el resultado un par de minutos después de la noticia, confíen en que el movimiento va a continuar y entren en la dirección en la que sale la noticia. Entonces, es importante que si la noticia sale muy cerca de lo que nosotros preveíamos y no entramos al mercado, aunque el retroceso llegue casi al 50%, no entramos. De hecho, si sale exactamente lo que esperábamos, es mejor esperar hasta el 61.8. Si la desviación que sale es mucho más de la que nosotros esperábamos, entonces en ese caso sí, lo ideal es cuando supere el 50% ya estar preparados para entrar en la dirección de la noticia. Nosotros pusimos también en esta diapo y nos parece importante que entiendan que muchas veces es importante contar con asesoramiento de profesionales, como acaba de decir el expositor que estaba recién. Es importante saber que hay mucha, como dijo Jesús recién, es importante saber que hay muchos servicios, no hace falta que sea el nuestro, o sea, porque eso a veces ocurre que también parece o se cree que estamos hablando solamente de nuestro servicio cuando no es así. Hay otros servicios que prestan también lo mismo que hacemos nosotros. Eh, Evidentemente no los conozco todos. He trabajado con alguno de los que acabo de poner en pantalla y se puede trabajar perfectamente con Bootcamp, con Forex Army, con Fats Economic News. Bueno, nosotros estamos ahí por Revolución. Son gente que también trabaja en noticias y que también asesora como asesoramos nosotros. Más que nada al principio. Yo les diría que también busquen un servicio que les pueda que los pueda ir educando. Y esto es importante, no simplemente ayudando a operar, sino a educar, porque la idea sería que en un futuro no muy lejano ustedes también puedan operar la noticia solos.
Esto es posible absolutamente. Yo estoy seguro de que así es. Cuando yo empecé a operar noticias, nunca pensé que podía llegar a operar noticias solo, que lo podría llegar a dominar. Pero ya se van a dar cuenta de que sí es posible. Simplemente hay que, hay que dedicarse, evidentemente hay que trabajarlo. Nadie les va a regalar el trabajo, nadie les va a regalar la sabiduría necesaria como para operar, pero seguro, estoy absolutamente seguro de que ustedes, todos y cada uno, si están trabajando en Forex, pueden trabajar la noticia. Em, por eso considero que es importante que trabajen también con profesionales, ¿eh? Para saber exactamente, para que los ayuden y para que los orienten en cómo se tiene que operar una noticia. Luego, también tienen que entender, esta diapositiva en la que hablo del autoclick y de la que hablo de cómo trabajar el impacto propio de la noticia, como pusieron recién eh, que prefieren que esto lo hagamos en un seminario aparte, lo voy a dejar para el próximo seminario, el trabajo puro y duro del impacto de la noticia, y voy a seguir con, con otra diapo que me parece importante a la hora de operar noticias, el autocontrol. El autocontrol es importante porque nos va a permitir evitar dificultades mayores. Paco, en una noticia se opera un par, solamente un par. Por ejemplo, viene una noticia que viene de Inglaterra, bueno, vamos a operar pound dólar. Si la noticia viene de Estados Unidos, a lo mejor operamos el US yen o el euro yen. Si la noticia viene de Canadá, operamos el US CAD. Pero siempre operamos un solo par por noticia. Es más, es más, si a veces ocurre que lamentablemente vienen dos noticias importantes a la vez. A veces nos ha ocurrido que llega, por ejemplo, una noticia de Estados Unidos y una noticia de Canadá. Hay operadores que operan las dos, ¿m? A la vez, que operan el dato de Canadá en el US CAD y el dato de Estados Unidos en el US Yen. Yo personalmente, y bueno, los que estamos en Revolución, preferimos no hacerlo, elegir solamente uno de los dos pares, la noticia que más pensamos que pueda llegar a mover y utilizar esa. Puede ser que nos equivoquemos, o sea, puede ser que esa no sea al final la noticia que más ha movido, a lo mejor esa noticia sale no operable y la otra salió operable y hubiéramos ganado. Pero preferimos hacer eso y no arriesgar, porque como ustedes han visto, las noticias mueven mucho, ¿no? Entonces es mejor, eh, no por el tema de la pérdida, porque sabemos que también nosotros siempre manejamos 20 pips de stop, pero pueden ocurrir errores de configuración y pueden haber varios errores a la hora de operar una noticia que es mejor, eh, para lo que es mejor no arriesgar, ¿no? En ese caso. ¿Hay otros autoclicks? Sí, autoclicks hay muchos que trabajan noticia. Nosotros en la página nosotros hemos probado varios. En la página pusimos uno, que no, insisto, no es nuestro, se llama Forex Moose. Como ustedes, si ustedes trabajan en Forex o si más o menos saben noticias, sabrán que ese autoclick no es nuestro, es un autoclick canadiense, pero hay muchos. Y a nosotros ese es el que mejor nos funcionó, por eso lo pusimos ahí. Pero pueden trabajar cualquiera, con cualquier autoclick que a ustedes les funcione bien. Hay mm, que yo conozca ahora más o menos en el mercado que sean dignos de ser probados, unos 5 más o menos autoclicks buenos. Después hay algunos otros que no. Hay algunos otros, tengan cuidado. Sí, está, bueno, ahora te los busco, el Secret News Weapon, que no sé si no cambió de nombre. Está el Fast Economic News. Por ejemplo, ahora salió uno nuevo, salió un autoclick nuevo que no me acuerdo cómo se llama, tendré que buscarlo. Las siglas son tres iniciales.
y que promete trabajar a una velocidad que después, BNT exactamente, que después no la cumple. ¿Mm? Es, es importante que tengan en cuenta eso. O, de última, que lo prueben y que vean si les da resultado o no. A veces, eh, depende de cómo tengan los servidores el autoclick, puede ser que les dé mejor entrada o no a uno u a otro. Entonces es un poco complicado. Nosotros recomendamos el que mejor nos funcionó y el que hemos contrastado que funciona bien, pero hay más, ¿no? Hay más. ¿El autoclick no toma decisiones? No, las decisiones las tomas vos, Alex. El autoclick no toma decisiones. El autoclick lo que hace es lo siguiente. Bueno, ya que estoy hablando del autoclick, le voy a poner la diapo del autoclick, es lógico. El autoclick lo que hace, bueno, ahora no les voy a explicar el sistema en general porque no lo, no lo abrí porque no lo iba a explicar ahora, pero la idea es que el autoclick yo lo configuro. El autoclick es una herramienta que a nosotros nos permite entrar al mercado según nuestras propias decisiones, Alex. Bueno, Alex y todos. El autoclick, de acuerdo a un número específico que venga, nunca me va a hacer lo que él quiera, porque él no sabe qué es lo que tiene que hacer. Es un programa que tiene que ser configurado. Nosotros somos los que les decimos al autoclick. Por ejemplo, autoclick mío. A ver, si está en este IPC está en 0,0. Vale, es del pound. Si viene 0,2, haceme clic en este lugar. Y si sale menos 0,2, haceme clic en este otro lugar. El autoclick hace clics, simplemente. De hecho, el autoclick, por definición, es lo que dice. Es un autoclick, hace autoclick, no nos entra en compra o en venta. Lo que hace el autoclick es hacernos un clic. Pero para nosotros ese clic representa una compra o una venta. Por eso, entonces, nosotros hacemos el, esta configuración. El autoclick, Miguel, pero el 2.2 es un autoclick muy bueno, pero depende para qué. Por ejemplo, el autoclick 2.2 es un autoclick gratuito que se puede bajar de internet y que nosotros lo utilizamos para manejar muchas plataformas a la vez, como es nuestro sistema que nosotros ya recomendamos, pero que les pongo aquí para que entiendan cómo es cada broker. Tiene por lo menos, tenemos dos cuentas en cada broker para tener más posibilidades de entrar al mercado. Entonces, el 2.2 lo que nos hace es ayudarnos a poner stops o para cerrar posiciones en todas estas cuentas que tenemos para poder trabajar. Pero el autoclick de por sí 2.2 no nos va a entrar al mercado. El autoclick 2.2 no recibe señal y no nos puede hacer compra o venta. Lo tenemos que hacer nosotros a mano, digamos, manualmente. Entonces ya no sirve para operar noticias, es muy lento. El 2.2 es muy bueno, pero para trabajarlo después de la noticia, no en el momento mismo del impacto. ¿Por qué? Por lo que pregunta Miguel. ¿De dónde provee de señales para funcionar? Y esta es la clave. La clave es que el 2.2 no recibe ninguna señal para operar. En cambio, los demás autoclicks sí. ¿Mm? Dependiendo de cómo es, yo conozco dos sistemas, el Red Green y el Forex Moose, que son los dos sistemas que manejamos. El Red Green le envía una señal por color al receptor, roja si es venta, verde si es compra, y entonces el receptor te hace un clic. Si salía roja, te hace un clic donde vos le pusiste, que es el venta, y si es roja, perdón, y si es verde, te hace un clic en el compra. Y otro autoclick, como el ForexMoose, que lo que hace es directamente recibir de su propio servidor. Luego estás conectado a internet y el autoclick se conecta a su propio servidor y le da el número. No le da el color, sino que le da el número y de acuerdo al número que vos pusiste, entra en compra
o en venta. O sea, son básicamente los dos, más o menos lo mismo, pero la idea es que estos dos reciben una señal, ¿m? Que el 2.2 no hace. Y ahí está la diferencia entre eh, un autoclick y el otro. El 2.2 lamentablemente no nos sirve. El autoclick no pone stop ni take profit. El autoclick no sirve para poner stop y take profit. Lo que sí puede hacer, lo que sí puede pasar, es que el 2.2 nos sirva para ir poniendo o ayudándonos en poner los stops y los take profit más rápidos, pero no nos sirve para ponerlos automáticos. Si trabajan con MT4, lo que pueden diseñar es un experto que ponga después de cada posición el stop automático, pero no el autoclick. El autoclick no les va a poner ni stop ni límites de entrada. Es todo esto que les digo, toda esta forma de operar que les estoy comentando es la que nosotros hacemos en vivo en el servicio de Forex Revolución. Nosotros, antes de cada noticia, hacemos ese análisis que les comenté en la primera diapositiva, en cómo está el mercado. Establecemos, bueno, soportes, resistencias, vemos todo esto, escuchamos los rumores, bueno, vemos todo lo que puede llegar a pasar. Y entonces operamos luego en vivo a través de un chat que tenemos que es al instante, en vivo, para que todos ustedes puedan operar junto a nosotros de la misma forma en la que nosotros manejamos una noticia. En Forex Revolución nosotros la idea que tenemos es la de la formación. Nos interesa que todos ustedes se formen, ya sea en la teoría y en la práctica, en la emoción, que es lo que les quería hablar recién y al final se me fue el tiempo y no lo hice, en nivel financiero, bueno, a todo nivel, ¿sí, no? Una formación integral para poder trabajar bien una noticia, para poder llevarla adelante. La formación para nosotros es fundamental y por eso vamos haciendo seminarios periódicos. De hecho, ayer tuvimos uno mismo. Generalmente son 1 o 2 por semana que queremos hacer para que todos entiendan perfectamente la forma de operar y se pongan cada día más fuerte en este sentido. Y luego, lo que hacemos es un método que es, nosotros, por supuesto que este servicio es un servicio de pago, ¿no? Es un servicio que se cobra, sale $29 15 días, luego de ese periodo de prueba tan económico viene el primer mes a $75 y luego sale $149. Lo que hacemos es que todos estos pagos les pueden resultar gratis si abren una cuenta con uno de los brokers que están en la página de Forex Revolución. Ponen ahí www.forexrevolucion.com, ahí tienen páginas y tienen, perdón, los brokers y ahí pueden directamente evaluar si alguno de esos brokers les gusta. Nosotros estamos incorporando constantemente brokers. Si alguno de esos les gusta, pueden ir abriendo páginas, cuentas de ahí y todo eso les hace descontar este dinero y les puede salir gratis nuestro servicio. Ahora, aparte de eso, nosotros recomendamos que tengan por lo menos un autoclick. Nosotros ahí, como pregunta Alex, dice ForexMus, ¿y cuál otro autoclick recomiendas? Yo personalmente, si me tenés que preguntar a mí, yo recomiendo el ForexMus y punto. Ahora, lo que sí te puedo decir es que hay otros en el mercado, como dije recién, el Fast Economic News, el BNT, y la Secret New Weapon, que es de los que me acuerdo, ahora sí a voz de pronto. Bueno, está el de Dustin también, que no me acuerdo ahora el nombre. Trade the News o algo así era. Son los autoclicks que me acuerdo. Ahora se llama Oracle, me parece. Está en inglés también. Yo todo eso los probé, todos menos el BNT, que no lo probé yo directamente, sino que me lo han comentado. Y de todos esos me quedo con el MUS a primer nivel. Luego viene el otro autoclick que se llama Sharp. En este caso ya es distinto porque estamos hablando de más dinero. El Sharp cuesta 2.000 y piquito de dólares por mes porque es más rápido y permite entrar con más plataformas. De hecho, tiene ilimitadas plataformas para poder operar. O sea que
el Sharp ya es otra cosa, ¿no? Es realmente cuando ya sepan más de, de noticias y puedan permitirse ganar más, ¿no? Con nosotros, bueno, en ese caso ahí pueden utilizar el Sharp. Por eso yo recomiendo, Alex, el ForexMove. Para mí es el que mejor resultado dio, porque los he probado todos. Insisto, cada uno puede probar todos los que quiera, ¿eh? Realmente, no hay ningún problema. MT4 retrasa en muchas ocasiones las ejecuciones. Sí, puede ser. Hay veces que en MT4 no se puede operar lamentablemente el impacto de la noticia. Muchas veces, a veces, ¿m? Se soluciona teniendo un VPS, que es un servidor virtual, en algún lugar de Estados Unidos, cerca de donde estén los servidores de los autoclicks. Por eso es importante que tengan presente esto también. Bueno, lamentablemente se me ha terminado el tiempo, como ahí pone Penibiki, ya es momento de retirarme. Muchas gracias por estar hoy. Si tienen más dudas, no hay ningún problema. En los seminarios que haga en marzo las puedo contestar todas y si no, simplemente me envían un mail a preguntas@forexrevolucion.com y podemos seguir contestando. Muchísimas gracias a todos y nos encontramos en la próxima sesión que será en marzo. Gracias a todos por estar hoy conmigo. Saludos. Chau, chau.